Buenos días a todos. Como primer interviniente de este pleno, creo que es de justicia en el primer pleno solemne o conmemorativo que ha habido en el año, recordar las víctimas que ha habido en la región a causa del tren de borrascas que han sufrido media Andalucía, esos vecinos de Grazalema que han estado 11 días fuera de su casa. Y creo que en nombre de toda la corporación, de todo el municipio, quiero hablar en nombre de todos cuando le transmito nuestro apoyo y nuestra solidaridad. En diciembre de 1978, un total de 11 formaciones políticas firmaban el Pacto de Antequera, por el que se inició el camino para la creación de la Comunidad Autónoma Andaluza por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución española. Esta vía, reservada para aquellas mal llamadas comunidades históricas, que eran País Vasco, Galicia y Cataluña, era una vía que concedía alguna competencia más y una tramitación más rápida. Esta vía exigía la iniciativa autonómica fuera ratificada mediante un referéndum, convocado mediante ley orgánica, por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia implicada. Aunque triunfó el sí en cada una de las provincias andaluzas, el voto afirmativo en Almería solo supuso el 42,7% de los electores, donde hubo un porcentaje del 48,98% de abstención. Resumiendo, no se logró la mayoría absoluta en la provincia de Almería y en aplicación directa del artículo 151 de la Constitución española y el artículo 8.4 de la Ley Orgánica 2/1980, el referéndum autonómico no quedaba ratificado en Andalucía y no podría repetirse en 5 años. La vía andaluza del artículo 151 de la Constitución había fracasado. Había fracasado pese a los esfuerzos propagandísticos de los partidos políticos de la época, pese al relato que inventaron de la imposición de una mascota oficial, eran los tiempos de Naranjito, y el elegido fue el islamista Blas Infante, o mejor dicho, Amat Infante, o Ahmed, no sé pronunciarlo, nombre que él mismo adoptó en 1999 en un viaje a Marruecos, donde ideó ese maléfico plan que después contó por todo el mundo de independizar a Andalucía de España y entregarla al califato. Ese era es el padre de la patria andaluza. Podemos continuar con los símbolos, por ejemplo, la bandera almohade, la bandera que simboliza el Islam y el Corán, la bandera que los moriscos ondeaban tras su victoria contra los reinos cristianos, la bandera que se ondeaba cuando mataban a nuestros antepasados. Y no sé si la elección de esta bandera fue por incultura o por maldad, pero en muchas naciones de Andalucía no nos vemos representados hoy por los colores del Islam y el Corán. Pero centrándome y volviendo al proceso de creación de la Comunidad Autónoma Andaluza, hay que recordar que había muchos, pero muchos intereses económicos y políticos en la creación de la actual Junta de Andalucía. Y que uno de esos grandes promotores hay que destacar al propio Felipe González, que como todos sabemos, en sus tiempos de clandestinidad como Isidoro, fue un ferviente admirador de uno de los mayores responsables de provocar la Guerra Civil Española, el genocida Largo Caballero, que en su discurso en Ginebra de 1934, hablando en nombre del Partido Socialista Obrero Español, aseguró que, literalmente, no creemos en la democracia como valor absoluto, tampoco en la libertad. Con tal referente, González no podía ser menos que su antecesor en el PSOE y tras el fracaso del referéndum se comenzó a urdir el pucherazo. Junto al presidente Suárez se acordó, mediante Ley Orgánica 12/1980 de 16 de diciembre, a añadir 2 párrafos al artículo 8.4 de la Ley Orgánica 2.1980, que dicen así: no obstante, la iniciativa autonómica prevista en el artículo 151 se entenderá ratificada en las provincias en las que se hubiese obtenido la mayoría de los votos afirmativos previstos en el párrafo anterior, siempre y cuando los votos afirmativos hayan alcanzado la mayoría absoluta del censo de electores en el conjunto del ámbito territorial que pretende acceder al autogobierno. Otro punto que decía: previa solicitud de la mayoría de los diputados y senadores de la provincia o provincias en las que no se hubiese obtenido la ratificación de la iniciativa de las Cortes Generales mediante ley orgánica, podrá sustituirse la iniciativa autonómica prevista en el artículo 151, siempre que concurra los requisitos establecidos en el párrafo anterior.
Pues es exactamente lo que están pensando. En el último párrafo trata de resolver el proceso, ese problema almeriense, suplantando la voluntad popular expresada mediante por una maniobra política. Como guinda final, en la disposición transitoria de esta Ley Orgánica 13/1980, disponía: lo dispuesto en la presente ley será de aplicación a los referéndums de ratificación de la iniciativa autonómica celebrados con anterioridad a su entrada en vigor y desde la vigencia de la Constitución. Por tanto, otorgaba eficiencia retroactiva. De grado máximo a la modificación. Todo un rendimiento ad hoc del resultado del referéndum andaluz, pero sin soberanía popular. Como colofón lógico a esta maniobra, el mismo 16 de diciembre también se aprobó la Ley Orgánica 13/1980, cuyo título dejaba poco lugar a duda, de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica, disponiendo de un solo artículo. Habiéndose producido la solicitud de diputados y senadores en la provincia de Almería, a la que alude la Ley Orgánica sobre regulación de distintas modalidades de referéndum, las Cortes Generales, por motivo de interés nacional, a los que se refiere el título octavo de la Constitución, declaran sustituida en la provincia la iniciativa autonómica con objeto de que se incorpore al proceso autonómico de las otras provincias andaluzas por el procedimiento del artículo 151 de la Constitución. Políticos por encima de la Constitución y de la voluntad popular, para satisfacer intereses propios y partidistas. Esa fue la semilla putrefacta de creación de la administración pública, donde a día de hoy podemos decir que más se ha robado en toda la democracia. Y sí, me estoy refiriendo precisamente a esos ERE que nos costaron 680 millones de euros robados y que a día de hoy no hay nadie en la cárcel. Nadie ha pagado. El letrado que envió el actual presidente de la Junta de Andalucía a defender los intereses de los andaluces no solicitó responsabilidad patrimonial a los acusados y posteriormente condenados. Nunca tuvo más sentido esa frase de perro no come perro, ya que aquel supuesto gobierno del cambio ha resultado ser un gobierno de recambio, pero mejor peinado. Dentro de esa defensa que hacen de los legítimos intereses de andaluces, no puedo dejar de mencionar los cientos de miles de olivos robados a sus legítimos propietarios vía expropiación forzosa para la instalación de parques de energía fotovoltaica de capital 100% extranjero. Pero no se preocupen que no nos va a faltar aceite, ya que somos el principal importador de aceite de oliva de Túnez. Seguro que esto no lo sabían. Traemos aceite de oliva de Túnez, lo mezclamos con el nuestro y por arte de magia se convierte en AOVE andaluz. Habría que ver quién está detrás de todo esto y quién se está forrando con todo esto y quién nos está costando nuestro sector primario. Y nosotros estamos acabando con nuestras empresas, también están acabando con el futuro de los jóvenes andaluces, que se están viendo forzados a emigrar como en antaño, gracias a las políticas del 6 letrado, con un corazón así de ancho que tenemos como presidente andaluz, como sus antecedentes en el cargo, como la mafia que gobierna este país, como la cueva de los 40 ladrones que conocemos como la Comisión Europea. En la actualidad, en Andalucía estamos viendo un retroceso en políticas de primer orden. No se están construyendo la tan solicitada infraestructura educativa, véase el quinto instituto de Parque Victoria, la nula construcción de viviendas de protección oficial y el retroceso en políticas sanitarias. Y pongo un ejemplo. A día de hoy hay que guardar 20 minutos de cola, llevar un montón de papeles a un mostrador para una gestión que hace solo 7 años se hacía desde un móvil con una aplicación. Se está sembrando el caos en la sanidad para justificar, cuando llegue la justificación de la gestión sanitaria y seguir colocando amiguetes a costa de nuestra salud. Esto ya lo vimos en la Comunidad de Madrid. Pero tranquilo, en las próximas elecciones municipales habrá inauguración del centro de salud, que lleva unos años parado, ya que la prioridad del señor Manuel Bonilla en Rincón no es la salud, sino revalidar el sillón del señor Salado. Por ir concluyendo, decir a quien se identifique como andaluz y que le hayan molestado mis palabras, que no era mi intención, ni mucho menos. Aunque no me disculpo por expresar lo que pienso, aún menos cuando todo lo expresado
del proceso de constitución de la comunidad autónoma es rigurosamente cierto y está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Yo también soy andaluz y lo celebro el día 2 de enero, día que conmemora la toma de Granada. Hito que ocurrió en 1492, cuando Boabdil, el último nazarí, entregó la ciudad a los reyes católicos Isabel y Fernando. Este hecho marcó el fin de la Reconquista y terminó con 8 siglos de dominio musulmán en la península ibérica tras 8 siglos. Siendo entonces cuando los reinos cristianos de la península, a excepción de Portugal, se unieron en una España que derivó en el imperio en el que no se ponía el sol y que promovió la obra más grande de la humanidad, la hispanidad. Hispanidad que partió desde nuestras tierras andaluzas y de la que tenemos que estar orgullosos por nuestras raíces cristianas sin necesidad de simbología islámica, del engrandecimiento de un tarado o la manipulación de políticos corruptos que se creen por encima de la Constitución y la voluntad popular. La historia de los pueblos muchas veces se cuenta ampliamente dulcificada y se omiten algunos detalles. Hoy no va a ser ese día. Muchas gracias.